Después de la independencia, esto era común que aquellos criollos lucharon durante el proceso de independencia, mientras que algunos grupos con cierta afinidad eran los que por esta época existían en 1886. Los liberales querían un cambio de forma con los españoles. Bien, Jordan. ¿Alguien más quiere agregar algo a la idea que acaba de plantear Jordan? ¿Alguna otra característica importante en ese periodo? Profe, yo. Ah, listo, señora, nos puedes comentar. El principal punto de discrepancia entre los dos partidos fue el papel de la Iglesia y en la sociedad y su relación con el Estado. Listo, eso es muy, muy importante. El tema también de cómo se plantea la educación y cómo se administraba el Estado. ¿Qué es el Estado? Pues el país, todo lo que pues es Colombia hoy en día. Bien, ahora, ya con esos antecedentes vamos a ir a la parte ya que nos interesa más. Todo esto lo alcanzamos a ver. Ahora pasamos a otro ítem en donde ya comienza esa guerra por el poder, ese conflicto, o sea, esa, esa idea central que llevó a que los dos partidos tuvieran una disputa bélica también porque pues ya inicia como tal la violencia en Colombia. Resulta que una vez ya se plantearon todos los partidos, los dos partidos, el objetivo de cada uno, pues obviamente era llegar al poder, saberlo administrar, pero no de una manera, pues obviamente tan igual, sino que diferían en el tema de cómo se iba a administrar, o sea, que unos querían que Colombia se dividiera en estados y otros querían que lo que hoy se conoce como Colombia, pues fuera una división centralista, o sea, que todo respondiera al presidente y pues los demás territorios pues eran solamente como administradores locales, pero no tenían poder para ejercer ciertas funciones. Entonces, Samuel, me gustaría que iniciaras a leer los principios que tenemos ahí. Uy, espera Samuel, creo que tienes esta inestabilidad en tu conexión. Mientras se estabiliza puede ser Emanuel, porfa. En principio, los objetivos de los partidos políticos eran muy distintos. Listo, ya La sabemos. forma, Dale, sí. la forma de gobierno, la economía y la administración en general eran muy diferentes. Los políticos aún lo es hoy en día. Listo. Entonces, iniciamos hoy con los objetivos que había detrás de cada partido, o sea, qué se quería lograr, qué principios tenía cada uno y en sí, cómo iban a gobernar un estado. Comenzamos con el tema de la forma de gobierno, que acuérdense que el liberalismo quería pues tener varios estados donde cada estado tenía su propio dirigente, por decirlo de alguna manera, como actualmente es el modelo de Norteamérica. La economía, en donde pues el Partido Liberal mostraba más interés por cultivar, obviamente, por explotar más que todo lo que daba el territorio y obviamente pues venderlo a los demás países y darle una participación mucho mayor a lo que es el campesino, el indígena, el afrodescendiente. Obviamente quería una economía mucho más popular en donde pues las personas tuvieran la facultad de poder vender a un buen precio y también comprar a un buen precio sus productos. Obviamente el Partido Conservador pues veía algo más general, o sea, beneficiando a los terratenientes, o sea, a los que tenían grandes extensiones de tierra, a los que tenían gran cantidad de dinero, por decirlo de alguna manera, y pues obviamente mantener esa administración pagando tributo pues al Estado.
obviamente desincentivando la economía pequeña, que pues es lo que conocemos como el campesino que tiene su propia tierrita, la señora de la tienda, bueno, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí claro? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, Profe, yo leo, sí, Sí, yo señor. leo. listo. Leo. Entonces, claro, José, ayúdame a leer la última lista, por favor. El Partido Conservador y Liberal tenían una el Partido Conservador y Liberal tenían una fuerte disputa en torno a esos factores que, si bien los distinguía, también fue la fuente de la constante y cruda violencia entre partidos. Ya. Bien, gracias. Resulta que al iniciar cada uno con sus principios, tanto el Partido Conservador y el Partido Liberal, obviamente la disputa iba en torno a estos factores, iba en torno a la economía, a la administración en general, y pues fue una constante puya entre ambos para definir diversos eventos bélicos. Digamos, cada grupo pues empezó a pues difamar al otro, digamos, en reuniones de los conservadores se reunían y comenzaban a hablar del Partido Liberal, que el Partido Liberal los iba a llevar a la quiebra, que el Partido Liberal era con ideas que no iban a funcionar en Colombia, muy parecido, por ejemplo, a lo que se dijo en las elecciones, que si no vota por tal candidato va a ser como Venezuela. Bueno, fue algo muy parecido a eso. Y pasaba lo mismo del lado contrario. Los liberales decían, no, que los conservadores son unos ricachones que siempre están en el poder, bueno, etcétera, etcétera. Que también se hablaba de que pues mantenían una maquinaria, pero entonces era de parte y parte, no era de cada uno, sino era de parte y parte, en donde cada partido difamaba y así movía a la gente para que votara por ese partido. ¿Listo? Entonces era algo muy parecido a lo que hoy se ve, que pues en las campañas políticas, independientemente de cuál sea el candidato, se habla siempre como de conflictos así como indirectas, ¿no? Los que se han dado cuenta, o sea, que un candidato le dice al otro, no, pero es que usted solo va a hacer esto, pero va a dejar esto y así. Así sucedía en ese entonces todavía lo seguimos viendo. No sé si se han dado cuenta de eso. Muchachos. ¿Sí? Sí, señor. Sí, No, señor. señor. Bueno, entonces, en todo caso, todavía se ve hoy en día. Pues ahorita ustedes están muy pequeños para pues el tema de la vida política y eso, pero pues a futuro se van a dar cuenta de lo que todavía aún se ve, imagínense. Todavía es 200 años y todavía pues se ven esas cosas. Bueno, vamos ahora a ver qué planteaba el Partido Conservador, o sea, ¿para qué se creó ese partido? ¿Con qué fin? Con, o sea, ¿qué idea tenían sobre gobernar? O sea, ¿cómo ellos veían el gobierno en el país? Entonces, Jordan, ¿me puedes ayudar a leer? Bueno, esto, pero profe, porque las letras se ven muy chiquitas. Ideología del Partido Conservador. Pensamiento. Se denominan como conservadurismo a todos los conjuntos de doctrinas, corrientes, opiniones y posiciones que son de centro derecha y derecha, lo cual su objetivo es favorecer tradiciones y que son adversas a los cambios políticos, sociales o económicos radicales, oponiéndose al progresismo. Bien, básicamente como estábamos hablando de la ideología, y lo que vimos la sesión anterior, vemos que trata de favorecer las tradiciones, o bueno, en ese entonces, porque hoy en día ya ha cambiado bastante, favorecer las tradiciones de la sociedad, que obviamente no deben ser objeto de cambios políticos, sociales o económicos, y pues obviamente en ese entonces se oponían al progresismo.
Entonces, el progresismo es una corriente en donde siempre se enfoca a ideas que ayuden a progresar. Por eso se dice progresismo, porque se enfoca a ideas que ayuden a progresar y por eso en ese entonces ellos se estancaban en el tema de mantener las tradiciones y pues rezagaban cosas nuevas que llegaban de otros países, de otras regiones. Hoy en día, pues el Partido Conservador pues no mantiene tanto esa ideología, porque pues ya no es el único partido que existe, hay muchos más, sino que pues en un principio era esa la afinidad, o sea, mantener tradiciones, mantener todo como estaba, por decir de alguna manera. Obviamente, ellos eran partidarios de que debía haber un gobierno donde pues hubiera un orden, una estabilidad económica, una estabilidad social, pero se basaban en que ese orden, esa estabilidad partía de las tradiciones del pueblo, en este caso, pues los colombianos. Entonces, en eso, pues ahí recae el principio de los conservadores. ¿Claro está ahí? ¿Hay preguntas? No, No, señor. señor. No, Bueno, señor. entonces, ahora ya vimos qué planteaban, o sea, cómo ellos veían su forma de gobierno. Ahora vamos a ver qué intereses tenían, o sea, para qué armar un partido político y gobernar, pues en este caso, el Estado colombiano. Entonces, puede ser Alison que me puedas ayudar. ¿Yo, profe? Sí, Alison, por favor. El primero sí. Sí, La concepción conservadora del hombre, la naturaleza, la sociedad, el Estado, la política, es una concepción ordenada, disciplina y alegre, con esperanza iluminada por la fe. bien. Entonces ahí vemos que uno de los intereses era pues mantener pues lo que se había planteado y obviamente todo pues girando en torno a lo que hoy se denomina pues la iglesia, ¿listo? Más exactamente pues la iglesia católica. Obviamente ellos tomaban muchos valores, muchos términos morales de esa institución y pues trataban de que sus políticas fueran en torno a eso. O sea, era algo muy relacionado al tema de la fe, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Continuamos con el segundo. Conservamos al hombre, la república, el derecho lo es todo para el Partido Conservador. El derecho en su bandera, su principio, su fin, su regla. Bien. Otro interés era que ellos eran mucho de armar reglas, de interponer leyes, porque según ellos se mantenía una cohesión social, o sea, había una posibilidad de mantener un estado, pues en este caso Colombia, mantenerlo en un ritmo constante, en una competitividad, pero siempre y cuando hubiera orden. Entonces, eran muy partidarios del tema de las leyes, del derecho, de las reglas, eran muy partidarios de eso. Aunque hoy en día pues ya ha cambiado un poco, pero pues igual sigue siendo pues ahí un principio fundamental. Casi en todos los partidos se ve. ¿Listo? Continuamos con el tercero. El Partido Conservador ha tenido una plena determinante en la política y asimismo una continua vigencia. También va muy acorde a la evolución social de la doctrina de la Iglesia. Bien, muchas gracias. Entonces, ya redondeando, pues ha tenido una plena determinante en la política, tanto así de que el partido Conservador ha sido uno de los más influyentes y es uno de los que más estuvo en el poder cuando pues se dio el tema de las elecciones y que ya se podía votar en torno al partido que uno quisiera. Y pues se ha mantenido todavía. Y pues obviamente pues esas tradiciones de que todo debe ser la fe, de que todo debe ser leyes, han disminuido un poco esa exigencia porque pues la verdad hoy en día las sociedades son tan diversas que pues ya una corriente tan anticuada, por así decirlo, pues ya no es tan popular, ¿no? Entonces, es eso. Esos son básicamente los intereses. O bueno, eran los intereses. Recuerden que estamos hablando de hace como casi 150 años hacia atrás. Entonces, siempre es bastante tiempo. ¿Preguntas hasta ahí?
No, No, señor. señor. Perfecto. No, señor. Bien, muchachos. Ahora, vamos a pasar ahora a unas características ya comunes que encontramos en el Partido Conservador, que posiblemente todavía se ven hoy en día. Digamos, la fotico que ven acá es la sede del partido, que todavía está aquí vigente, está en Bogotá, y ahí pues lo pueden distinguir, o sea, todavía existe, o sea, es increíble que todavía pues partidos se hayan mantenido, porque en la historia pues más que todo en la europea la mayoría de partidos pues ha desaparecido, ya cambian siempre, pero entonces en Colombia se ha mantenido, eso es algo positivo o negativo, no sería, no estaría muy seguro. Bueno, entonces Brian, ¿me puedes ayudar con la primera característica? Sí, señor. Profe, dice así, la ideología principal del Partido Conservador en su propósito principal era crear un ambiente institucional que permitiera el se- se- surgimiento de un Estado unificado. Bien, nació con algo noble, una idea noble, y es que pues al principio cada quien estaba como por su lado, ¿no? Por así decirlo, de una manera burda. Pero ellos trataron de pensarse, bueno, ¿y si nos ordenamos, qué podría pasar? Y desde ahí surgió. Lastimosamente, pues la corriente que siguió mantuvo muchas cosas en ese entonces, acuérdense que esto es hace 150 años, casi 200 años, en donde nosotros tuviéramos la oportunidad de convivir todos con los diversos pueblos que había. Pero pues eh, empezó con algo noble, pero después no se vio tanto en la práctica. Em, entonces, Emanuel, ¿me puede seguir ayudando con el segundo? El Partido Conservador reconoce el orden constitucional contra la dictadura, la legalidad contra las vías de hecho, la moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas corruptas y del materialismo. Bien, lo que hablábamos de difamar los equipos, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo claro es que, digamos, yo armo un equipo de fútbol entre Jordan, Emanuel, puede ser Edward, Brian, ellos están en un equipo ahí de fútbol, y armo otro equipo de fútbol en donde está, no sé, Ariana, Allison, puede estar Juan José, y de un momento a otro, pues en vez de hacer un partido como tal, como normalmente estamos acostumbrados, fuera un partido de debate, o sea, que cada uno diera sus ideas y la idea era que cada uno desprestigiara al equipo contrario. Era algo más o menos así. No sé si me estoy haciendo entender con ese ejemplo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. era algo más o menos así. Entonces, hoy en día, pues, lamentablemente todavía se ve, pero pues para que lo tengamos en cuenta que no es algo nuevo en nosotros. Bien, vamos ya a finalizar. Los voy a dejar en paz con esto para no cansarlos porque pues yo sé que dirán, uy, es mucho texto, es demasiado, pero entonces la idea es ir poquito a poquito y así pues terminar nuestra parte histórica en el tema de los partidos conservador y liberal. Ariana, ¿tú me puedes ayudar a leer los principios? Entonces, antes de iniciar, los principios eran básicamente como unas reglas para poderse meter al partido. O sea, uno tenía que cumplir con esos requisitos para poder ser participante en ese partido. Entonces, a uno le decían, bueno, ¿y usted tiene este requisito? Y uno decía, sí, no, sí lo tengo o no lo tengo. Entonces, era algo más o menos así en ese entonces. Hoy en día, pues ya es tema de privilegios, o sea, si se ha Mamá, mire. participado en política, pues tiene la posibilidad de participar en cualquier partido.
Listo, Ariana. Comienza. Principios. Dios es el centro del universo. Listo. Eso era claro. Siguiente. Existe una ley natural y una ley natural en la humildad. Bien, eso va muy relacionado al tema religioso, ¿no? O sea que era algo natural que de por sí los hombres se gobernaran y tuvieran esa potestad para poder hacer lo mismo con otros. La tercera. La persona humana tiene dignidad y debe respetar. Listo. Entonces ahí vemos ya un principio moral también en el tema religioso, que es respetar pues al prójimo, como dicen por ahí. Eso es lo que ellos también veían. La cuarta. Existe una moral universal y unos valores éticos universales. Lo mismo, eso es la misma corriente. Continúa. La razón humana no es absoluta, tiene límites. Bien, en este principio era referente a que obviamente era solo aceptado ciertas condiciones para poder hablar de progreso, poder hablar de avanzar. No era algo que como se inventaron una máquina de coser en Europa, vamos a traerla de una vez, no. Era algo que se debatía antes de hacerlo. Entonces, por eso pues era un poco eh, pues precario esas condiciones porque tocaba prácticamente debatir todo antes de aplicarlo. No era algo que se fuera así exactamente por algo necesario, sino que debía ser un consenso. Entonces ese era más que todo ese principio. Continúa, Ariana. El hombre es libre de hacer el bien o el mal. Bien, Los grandes maestros son la civilización de la cultura y la tradición. lo mismo, continúa. El orden social requiere legalidad y autoridad fuerte. O sea que todo está básicamente permitido, pero bajo ciertas condiciones y si no se cumplía, pues era fuertemente castigado. Siguiente. La propiedad privada es un derecho natural y cumple una función social. Eso todavía lo vemos hoy en día, todavía se mantiene ese ideal. Continúa. La equidad y la justicia social reflejan la solidaridad y el amor cristiano. Lo mismo. Y lo último. La autonomía local y la desconcentración del poder son importantes para preservar el orden y la tradición. Y pues ya, creo que son claros los principios que tenían. Estos son algunos y pues son como los más relevantes. Y pues obviamente debía ser un requisito creer fuertemente en estos principios para poder pertenecer a ese partido. En aquel entonces, ¿no? No sé, ¿hay preguntas, inquietudes hasta ahí? No, señor. Señor. No, señor. No, señor. No, Bueno. señor. Entonces, muchachos, la siguiente sesión vamos a terminar con lo que ya vimos lo del Partido Conservador. Ahora vamos a terminar de ver lo que pasa con el liberal. Vamos a ver qué principios tenían, qué planteaban. Y pues ya finalizamos para entrar en la actividad de la siguiente sesión en torno a este tema. Bueno, entonces para que porfa se vayan preparando y cualquier cosa, pues ahí estaré yo, mejor dicho, disponible. Alguien por allá, Jordan, me iba a preguntar, ¿Yo, profe? ¿no? ¿Nadie, No. nadie va a preguntarme algo? No, señor, profe. ¿No? Bueno, qué pena, muchachos, lo que pasa es que estoy un poco disperso hoy. Pero entonces la idea es la siguiente clase terminar. Muchachos, entonces voy a dejarles estos 10 minuticos para que descansen la mente y vamos a pasar a Ole. Bueno, vamos a ver un tema muy chévere, les va a gustar, para pues hacer una actividad también muy interesante en torno a ese tema. Entonces, ahorita les envío el link. Entonces, muchas gracias, muchachos, por su asistencia. Espero pues los que no han enviado sus textos, por favor, enviarlos. Las 11:30, profe, ¿nos conectamos? Sí, 11:30. Nos vemos después. ¿Listo? Chao, muchachos. Profe.